La Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa se encuentra en un momento crítico debido a que varios países registran un crecimiento exponencial de casos de COVID-19, entre ellos España, Italia, Francia y el Reino Unido. Resaltó la OMS que esto está llevando a que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos estén cerca o hayan sobrepasado ya sus límites de capacidad. 42.270.813 personas han sido confirmadas con SARS-CoV-2 en 188 países y 1.145.198 han muerto por la enfermedad en el planeta. En Francia, la incidencia de COVID-19 aumentó en tan solo esta semana 40%. Esto obligó al gobierno de Francia a imponer toque de queda nocturno en gran parte del país. Francia vive de lleno la segunda ola de la pandemia. En un tono sobrio, el primer ministro galo Jean Castex declaró que la situación es grave y que la circulación del virus alcanza un nivel extremadamente elevado. Le nombre de personnes atteintes du Covid s'établit sur les 7 derniers jours à 251 pour 100 000 personnes, c'est-à-dire une progression de 40% en une semaine. Ante la vertiginosa propagación del coronavirus, el gobierno decidió ampliar a otros 38 departamentos el toque de queda nocturno en vigor desde el 17 de octubre en las principales urbes del país, entre ellas París. La medida afectará a 46 millones de personas en Francia, país que tiene 67 millones de habitantes. Les semaines qui viennent seront dures. Nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve et le nombre de morts va continuer d'augmenter. Las cifras se duplican cada 15 días a pesar de los esfuerzos, alertó el ministro de Salud Olivier Véran. En début de semaine prochaine, nous espérons des premiers signes, un frémissement de l'incidence à l'échelle du pays. El jueves Francia batió un nuevo récord de contagios diarios, 41.622, 15.000 más que el día anterior. Cerca del 44% de las camas en reanimación a nivel nacional están ocupadas por pacientes con COVID-19 frente al 32% hace solo una semana. Hasta ahora el coronavirus ha dejado en el país galo 34.000 muertos. Kashefner con Noticieros Televisa, París. Eso en Francia. En Bélgica, el gobierno anunció nuevas restricciones para contener esta segunda ola de contagios por coronavirus y evitar el colapso de los servicios sanitarios. Entre las medidas tomadas por el gobierno belga está la suspensión de al menos un mes todas las operaciones programadas en los hospitales que no sean urgencias. Se cerrarán los parques de atracciones y también se reducirá a 20% el aforo en actividades religiosas, culturales y educativas. A partir de hoy sábado, el toque de queda en Bélgica será de las 12 de la noche a las 5 de la mañana por un mes. En la ciudad de Valona el toque de queda será hasta las 6 de la mañana. De acuerdo con las autoridades de salud de Bélgica, los contagios por el virus SARS-CoV-2 crecen a un ritmo semanal de 69%. Y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo ayer que el número de personas contagiadas en el país desde el inicio de la pandemia es de 3 millones. Sin embargo, el registro oficial es de 1 millón. Dijo que la situación es grave. El aumento de casos durante las últimas semanas ha obligado al gobierno español a imponer toque de queda en Madrid y prepararlo en otras comunidades autonómicas como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Valencia. Esta segunda ola de contagios de coronavirus está golpeando principalmente a empresas y a negocios.
Hay muchas empresas que tienen una suspensión temporal del trabajo debido a la pandemia. Sin embargo, con la esperanza de que mejorase la situación sanitaria y con la esperanza de que esas empresas pudiesen salir de esa situación excepcional, pues no se ha producido así, y muchas de esas empresas que ahora mismo tienen esa suspensión temporal se van a convertir en una suspensión definitiva, es decir, que personas van a entrar a formar parte de las listas del paro de una manera muy elevada. Y vamos a España con Yolanda Fernández, quien tiene la actualización informativa. Yolanda, ¿cómo te va? Muy buenas tardes allá en Madrid. Adelante. Hola Raúl, gusto en saludarte. Pues aquí todo apunta a una inminente declaración de un nuevo estado de alarma. El gobierno, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, ha convocado para mañana domingo un Consejo de Ministros extraordinario que llevaría un único punto: decretar el estado de alarma para todo el país debido al imparable ascenso en el número de contagios. Se trataría de una alarma diferente que no incluye el mando único, sino más bien evitar un confinamiento duro como el que ocurrió en marzo. Para ello trata de dotar de la cobertura legal necesaria a los gobiernos regionales, pues para que puedan aplicar en sus territorios cualquier medida que consideren necesaria para contener el virus. Entre ellas, la limitación de movimientos a sus ciudadanos. Y es que, como bien indicabais al principio, Raúl, el presidente Sánchez ya adelantó en esta declaración institucional a los españoles que la situación es muy grave y que se avecinan semanas y meses muy duros, después de reconocer que España, la cifra real de infectados ronda los 3 millones y no 1, como reflejan los datos oficiales, y que la incidencia acumulada media es de 350 casos por cada 100.000 habitantes. Algunas zonas geográficas como Navarra la superan con mucho y ya rondan los 1.000 casos. El decreto que prepara el Ejecutivo también incluiría el toque de queda, una medida para restringir la movilidad nocturna, pues que, como hemos visto, ya se aplica en otros países europeos como Francia o Bélgica. Y todo cuando, Raúl, hoy termina en Madrid el estado de alarma impuesto por el Gobierno central y la presidenta regional relaja las medidas. Prohíbe reunirse, eso sí, entre la medianoche y las 6 de la mañana, tanto en reuniones privadas como sociales como públicas, para evitar fiestas nocturnas y botellón, porque, según aseguran, son los principales focos de contagio. Pero reducen los confinamientos perimetrales solo a algunos barrios, donde a partir del lunes no podrán entrar o salir sin una causa justificada. Algo difícil de controlar, como puedes imaginar, Raúl, porque es imposible no cruzarse de acera sin que nadie se entere, o incluso pues tomar el metro para aparecer en la otra punta de la ciudad, ya que no hay tantos agentes de policía disponibles para controlar a todos los ciudadanos, Raúl. Yolanda, ¿cuál es el ánimo social ante lo que, por lo que nos reportas, es un inminente reconfinamiento, incluso más severo que el de marzo pasado? Pues en principio el ánimo es de cansancio. Lo que parece que tratan de hacer con esta estado de alarma es precisamente evitar ese confinamiento severo que ocurrió en marzo. Para ello, bueno, pues tratan de pedir un esfuerzo a los ciudadanos. El presidente Sánchez ayer apuntó de que, hace falta disciplina social, hace falta que los ciudadanos cumplan las reglas. No solo se trata de imponerlas por parte de los gobiernos regionales, estatales, da igual, se trata de que los ciudadanos las cumplan, de que sean conscientes de que vivimos tiempos difíciles, de que estamos sumidos en una segunda ola y que los casos de la presión hospitalaria empieza a aumentar de manera significativa, para que no volvamos a vivir ese confinamiento, para que no vivamos el momento tan dramático que vimos en marzo. Es precisamente por lo que trata de imponer este nuevo estado de alarma, con el fin de dar herramientas más bien jurídicas, ¿no? Porque limiten la movilidad y no se llegue a eso, ¿no? De entrada en España todavía los gobiernos regionales no pueden disponer de argumentos jurídicos para decretar toques de queda, durante unas horas, es decir, nocturnos. Por eso tal vez adelante en este en este Consejo Extraordinario de Ministros ese nuevo estado de alarma, pero es, como te digo, Raúl, en cualquier caso, un instrumento jurídico del que puedan echar mano las diferentes regiones de España, dependiendo de su incidencia,
para poder controlar de alguna manera la movilidad dentro de su territorio. Bien, Yolanda, pues quedamos al pendiente. Muchas gracias por la información y buenas tardes allá en Madrid. Muy buenas tardes, un abrazo fuerte. Igualmente, Yolanda Fernández, gracias. Y bueno, en tanto en el Reino Unido, más de 834,000 personas han sido confirmadas oficialmente con COVID-19. Esto mientras se llegó a una tregua diplomática en las negociaciones comerciales sobre el futuro post-Brexit. Especialistas estiman que el Brexit, en combinación con el impacto de la pandemia, podría provocar la peor parálisis económica en 300 años, con una contracción económica en la Gran Bretaña de hasta 14%. We are in the middle of a global pandemic. Brexit was knocked off the front page of every board agenda in the country. So we can't expect businesses to be fully prepared. And I think, frankly, the same is also true of government. Y hacemos contacto en Londres con Horacio Rocha Staines, corresponsal de Televisa y Foro TV. Horacio, muy buenas tardes allá en Londres. Adelante con la información. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días, un gusto de verdad saludarte. Aquí en el Reino Unido pues todavía no se publican las cifras de las últimas 24 horas, pero pues si siguen la misma tendencia que de lunes a viernes tendremos nuevamente cerca de 200 muertes y alrededor de 20,000 infectados en las últimas 24 horas. Ya hablabas tú de cerca de 1 millón de infectados que tiene el país. Ya nos acercamos casi a los 45,000 decesos. Esperemos que se publiquen las cifras en las próximas 2 horas aproximadamente. Mientras tanto, Raúl, más y más ciudades entran al tercer nivel de los 3 existentes, es decir, al más alto, lo que significa más restricciones para sus ciudadanos. Hoy le tocará al menos a 4 ciudades más al norte de Inglaterra, una de las zonas más afectadas por la segunda ola de la pandemia, lo que quiere decir que pues automáticamente quedará prohibido que gente se mezcle, se reúna con personas que no vivan en sus casas, y esto durará al menos 28 días antes de que pueda revisarse de nuevo la decisión. Con esto, Raúl, son ya más de 20 millones de británicos que viven en el nivel 3 o en el nivel 2 también, que como se encuentra Londres en este momento, y hay que sumar los 3 millones de ciudadanos en el país de Gales e Irlanda del Norte, que ellos sí que están en una cuarentena mucho más estricta. Londres, sin embargo, sigue rehusándose a cerrar del todo la economía de Inglaterra, a pesar de los llamados y exigencias. El primer ministro Boris Johnson, como ya hemos visto en numerosas ocasiones, se niega a cerrar la economía del país, aunque quizá pronto pues no le quede otra opción, porque prácticamente se le están acabando las ciudades que puedan entrar al nivel 3, así es de que quizá pronto tenga que seguir el ejemplo de las otras regiones, Gales e Irlanda del Norte, o de otros países. Y ya que mencionaba al país de Gales, Raúl, hoy sus ciudadanos amanecieron con el primer día de cuarentena obligatoria, al menos hasta el 7 de noviembre, después de que entrara en vigor ayer viernes a las 6 de la tarde en punto. Con esto, pues se le pide a la gente no salir de sus casas, los negocios tienen que cerrar del todo y solo se puede salir a comprar lo estrictamente necesario. Por cierto, Raúl, que para intentar evitar no solo compras de pánico, como vimos en marzo pasado, sino también obligar de alguna forma a que la gente compre solo lo realmente esencial, los supermercados en Gales han optado o por vaciar del todo anaqueles o a cubrir con plástico los productos que, como decía, no se consideran esenciales, como por ejemplo ropa interior, almohadas, muchos productos de baño, etcétera, algo que no se hizo en la primera cuarentena, y por supuesto muchos clientes se han quejado porque dicen en dónde puede dibujarse la línea de qué es realmente esencial, qué realmente no es esencial. Por ejemplo, se pueden todavía comprar decoraciones para Halloween, lo que para muchos no es esencial en absoluto. Así que, Raúl, pues Gran Bretaña intentando manejar esta segunda ola, pero pues muchos errores cometiéndose de nuevo y otros nuevos pues apareciendo todos los días. Raúl. Horacio, ¿qué medidas coercitivas o se aplican medidas coercitivas para quien no cumple con estos protocolos de restricción?
Sí, así es, Raúl. Ya hemos visto una gran cantidad de multas que van desde los $200 hasta los más de $10,000 cuando se habla, por ejemplo, de negocios, restaurantes que sigan vendiendo más allá de las 10 de la noche, por ejemplo, cuando se habla de un... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, creo que se nos... Bien, muchas gracias. Se nos metió por ahí una llamada. A ver si un poco más adelante recuperamos la comunicación con Horacio Rocha, allá en Londres, en la Gran Bretaña. Vamos de la Gran Bretaña a Italia, en Nápoles, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía durante una protesta en rechazo al toque de queda como medida para contener los contagios por COVID-19. Esta norma aplica en varios países europeos y en esta región italiana inicia a las 11 de la noche, termina a las 5 de la mañana. Los manifestantes en Nápoles quemaron contenedores y lanzaron diversos objetos contra la policía. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud pidió acciones inmediatas ante el aumento de casos de COVID-19 en todo el mundo. El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró que los próximos meses serán muy duros, así lo dijo, van a ser muy duros y algunos países están en mayor riesgo. Principalmente, precisó, en el hemisferio norte, donde es la temporada invernal. Dijo que apenas es octubre y muchas naciones ya tienen hospitales y clínicas operando por arriba de su capacidad instalada.